Bueno, yo creo que la imagen que se sigue promoviendo desde las instituciones educativas es esa imagen totalmente descontextualizada del genio total. Quizás precisamente concebimos a tantísimos artistas como genios porque están descontextualizados. Y sí que recuerdo, pues, por ejemplo, que se hiciese pues, mucho hincapié en las razones vitales que, por ejemplo, le llevaron pues, a profundizar en su periodo rosa y sobre todo en su periodo azul, que es a raíz del suicidio de uno de sus más íntimos amigos, que era Casagemas, pero en ningún momento se hablaba de las mujeres con las que se relacionó y tampoco de sus modelos. Sí que se indagaba en los modelos masculinos que él utilizaba, pero nunca en los femeninos. Entonces, esta información es la que yo recibo en segundo de bachillerato, cuando curso Historia del Arte, la asignatura de Historia del Arte, y después en la carrera sí que es cierto que se le menciona muy por arriba la asignatura de vanguardias, porque al menos en la Complutense de Madrid hay una asignatura optativa exclusiva de Picasso, que yo decido cursarla para poder acercarme a su figura desde otras perspectivas y desde otros puntos. En la parte teórica de la asignatura esto no fue posible, fue un acercamiento bastante hegemónico, pero en la parte práctica sí que empezamos a indagar en cómo metodologías como la perspectiva de género pueden de alguna manera completar la imagen que se tiene que se tiene de él. Bueno, empiezo en paralelo a cuando empiezo a investigar no solo referentes femeninos en la historia del arte, sino también cómo las relaciones entre los géneros afectan a la creación artística y sobre todo a la difusión y exposición de las obras. Pero de hecho llego a estas mujeres no gracias a él, sino gracias a Dora Maar, porque se cruza en mi camino Dora Maar como artista, como pintora, pero también sobre todo como fotógrafa. Y entonces cuando empiezo a investigarla, tú cuando investigas a un artista, también cuando investigas a un artista, no solo te centras en tu obra, también empiezas a rascar sobre su vida para ver en qué contexto se ha creado, en qué contexto se ha educado, porque eso lo que ayuda es a entender, a contextualizar y a explicar muchísimo mejor su obra. Entonces, claro, cuando yo de repente soy consciente de que he estudiado a Picasso y en ningún momento se me ha mencionado a Dora Maar, pero no puedo acercarme a Dora Maar sin que se mencione continuamente a Picasso, yo digo, bueno, aquí ya nos estamos encontrando con un primer problema, con una doble moral y un sesgo de género que se está aplicando a las artistas y que no se está aplicando a los artistas. Y entonces ahí es cuando yo hace aproximadamente 4 años, 4 años y medio, empiezo a tirar del hilo y entonces me doy cuenta, por aquel entonces yo pensaba que eran 7, a día de hoy, gracias a las publicaciones de Genevieve Laporte, se habla de 8 protagonistas esenciales en la vida y obra de Picasso, pero ya hace 4 años y medio pues empiezo a investigar a 7 de ellas y organizo un pequeño ciclo divulgativo en mi perfil de Instagram para hablar un poco no solo de las contribuciones que ellas hicieron a la historia del arte como artistas en muchos casos, sino también la importancia capital que tuvieron no solo en la vida, sino en la obra de él. Y también pues empiezo a indagar al mismo tiempo en pues este maltrato y estas agresiones absolutamente multifocales que él ejerció pues sobre ellas, sobre su descendencia y sobre su círculo de amistades. Creo que varios motivos. Sí que es cierto que soy consciente de que por desgracia este tipo de proyectos editoriales, cuando se llevan a la ficción, parece que pierden rigurosidad. Creo que tenemos como este prejuicio y eso sí que me daba mucho miedo, pero luego al final el objetivo de este libro es poder acercar a estas 8 mujeres a la gente. Y creo que la mejor manera de acercarlo era precisamente a través de la ficción, por dos motivos. El primero de ellos, porque cuando tú te enfrentas a un libro en el cual vas a estar trabajando con las biografías de 8 mujeres, son muchas mujeres, son muchas protagonistas. Entonces, una de las condiciones del encargo de Lumber, porque este libro llega a mí como un encargo, era que cada capítulo tenía que tener un máximo de 15 páginas y que si había algún capítulo que se excedía de las 15 páginas, había que recortar en otros. Esto es muy poco espacio, es muy poca longitud para abarcar una vida y entonces no solo había que hacer, que lo he tenido que hacer igualmente, pero había que hacer un ejercicio de síntesis increíble, pero al final me daba la sensación de que si lo hiciese a través del ensayo o a través del artículo biográfico académico,
al final eso iba a generar muchísima confusión en la lectora en el momento de cerrar el libro, porque se iban a mezclar las protagonistas, se iban a mezclar las fechas, los sucesos, precisamente por ese acercamiento tan frío y tan aséptico de lo que viene siendo la literatura o el ensayo biográfico. Esa es la primera razón por la que yo me planteo en un primer momento, primero combinar, hacer 4 ensayos biográficos y luego 4 relatos biográficos, pero finalmente decido que es mejor decidir o por uno, es decir, decidirme o por un género o por otro, y entonces decido el género de la ficción. Pero como tú bien dices, es un libro en este sentido muy poco al uso, porque no es plenamente ficcionado y tampoco es plenamente ensayístico al introducir las notas biográficas, al situarme yo a mí misma como voz narradora en el capítulo de Genevieve Laporte. Entonces, pues bueno, digamos que he intentado jugar un poco para de alguna manera, pues acercar a estas 8 mujeres de la mejor manera posible a la gente que quiera y que se interese sobre ellas. Pues en realidad es muy sencillo porque estos debates nunca se tienen con las artistas. Tú vas a una exposición, aquí por ejemplo a la exposición de Leonora Carrington, y sí que se exploran las violencias que atravesaron su vida. Vas a una exposición de Frida Kahlo y pasa lo mismo, vas a una exposición de Artemisia Gentileschi y pasa lo mismo. Quizás la pregunta es por qué si somos capaces de hacerlo con ellas, por qué si somos capaces de revisitar y reinterpretar qué suponía ser mujer y además artista en determinados contextos, no somos capaces de hacerlo con ellos. Es decir, por qué solo los vemos como artistas y no también al mismo tiempo como hombres. Es decir, pues nos aproximamos un poco a qué tipo de relaciones, qué tipo de privilegios o falta de ellos influyen en la creación artística. Es decir, yo creo que primero, lo que ya te he dicho, si se ha hecho siempre con ellas, se puede hacer también con ellos. La pregunta quizás sería, primero, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no interesa hacerlo? ¿Y por qué no estamos dispuestas a mantener este tipo de conversaciones? Y en segundo lugar, también yo creo que es entender la historia del arte de una manera mucho más amplia. Es decir, la obra no es solo, no es nunca esa obra, en el sentido de eh, su materialidad, su técnica, sus colores, sus materiales. No, no, no. La obra también es el momento en el que es conceptualizada, el momento en el que se prepara el lienzo, el momento en el que se ejecuta el lienzo y también qué es lo que pasa después para que esa obra deje de estar en un estudio, deje de estar en la casa de un artista o de un artista y se exponga en un museo. Eso también es historia del arte. Es decir, que no empieza y termina en lo material en sí mismo, sino también, pues, de nuevo, en todo lo que ocurre desde que se piensa la obra hasta que de repente nos la encontramos expuesta en un museo. Entonces yo creo que concebir así la historia del arte y también el discurso museístico lo único que hace es ampliar las miras. Y por tanto creo que todo lo que sea ampliar y todo lo que sea puntualizar y contextualizar es positivo. Otra cosa es que estemos tan acostumbradas a un discurso formalista solo con ellos, que parezca esto casi como una herejía, pero esto es ya no solo porque el arte está eh, como muy santificado o sacralizado, sino también porque lo están también muchos artistas. Y esto no tiene nada que ver con la historia del arte, sino que tiene que ver con el status quo. Y creo que estamos confundiendo las dos cosas. Estamos diciendo, no, 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 hay que proteger el arte y en realidad lo que estamos haciendo es proteger el sistema. Estoy leyendo Wen John de Celia Paul, editado por Chai Editoras, que es pues un libro que se acerca pues a esta artista, a Celia Paul, y a un diálogo imaginario que ella genera a través de con la artista Wen John, estableciendo paralelismos no solo entre el arte, entre la pintura de Celia Paul y Wen John, sino también en las relaciones que ambas mantuvieron con dos grandes titanes de la historia del arte, en el caso de Wen John, Auguste Rodin, y en el caso de Celia Paul, Lucian Freud. Ya que sacabas a Lucian Freud, es increíble, se me ponen los pelos de punta, cuantísimo cambia la historia, cuantísimo cambia el acercamiento cuando de repente te acercas a estos hombres a través de mujeres que estuvieron creando con ellos y que también se estuvieron acostando con ellos. Y el segundo es este que tengo aquí, que es un poema, sí, digamos que es un poemario que se llama Un amar ardiente, más a la reina de Sor Juana Inés de la Cruz, que también pues nos hace un acercamiento en clave sáfica, en clave lésbica, a la literaria y poética de Sor Juana Inés de la Cruz. Y también pues en la introducción
Sergio Télez Pons, lo que hace de alguna manera es pues hablar un poco de ¿cómo decirlo? Como cómo estos acercamientos que realizamos muchas veces a escritoras, a pintoras, a escultoras y también a ellos, están marcados por una especie como de configuración muy propia y cómo a lo largo de la historia todos los poemas que están aquí reunidos fueron publicados de manera disgregada porque vistos en su conjunto era imposible no hablar de Sor Juana Inés de la Cruz en términos que no fuesen en clave sáfica. Y luego pues también por último Memoria de la melancolía de María Teresa León, que es una mujer gracias a la cual conservamos muchas de las obras del Museo del Prado.